ya la presencia de un embarazo que no planificado. ¿A qué me refiero? En las criptas, estas como trincheras que se forman en el cervix, anatómico y fisiológicamente, en efecto, ahí se puede acumular líquido seminal, pero no solo líquido, espermatozoides en su interior. Y recuerden que con las enzimas que tiene eso se puede coagular. Así que esas criptas, lo que está ahí adentro, esos espermatozoides, pueden funcionar como reservorio de espermatozoides a largo plazo. ¿A qué me refiero con largo plazo? Los datos más, no sé si decir optimistas, esa es la palabra apropiada, los datos más extremos hablan de hasta 6 o 7 días después de que llegaron a esas criptas que se puede dar una liberación de espermatozoides. Entonces, si la evolución por la ovulación fue el día 14, en un caso extremo, esos espermatozoides son hasta 6 o 7 días más antiguos que ese día de la ovulación. O sea, pudo haber habido una actividad sexual, líquido seminal que se acumula en esas tripas. Se le quita 14, 6 días, ¿cuánto era? ¿O no? En el día 8, en el día 7 inclusive. Por eso cuando estén más grandes y estudien un poquito más del tema de anticonceptivos, cuando analicen un poco el tema de métodos naturales, entre comillas, aprenderán que hay ciertos días de menos riesgo, ciertos días de más riesgo. Los días de más riesgo de embarazo, este tema de la liberación de espermatozoides de las criptas es lo que lo amplifica. Así que, aquí me está buscando, ¿dónde están? Ya les encontré y ya la encontré. Ok. Sus compañeras suelen recordar que a estos espermatozoides les llamo yo espermatozoides Rambo. No sé si sepan quién es Rambo. Un personaje de dibujos y películas que sobrevivía a todo. Ok, un espermatozoide que es capaz de quedarse en las criptas durante casi una semana, sobreviviendo con lo que hay. Ni que es soldado sí. Y cuando Diosito quiere, quiere. Ok. Entonces esa situación que ella me preguntaba, no creo que se mencionó lo que es fertilización. A ver, estábamos en esta tablita y faltaba esa última cosa y ustedes estaban en una duda existencial que creo que hoy día ya me pueden contestar. ¿Qué mismo entre criterios y mucosas? Claro, o sea, fue un drama. Ya, ¿qué fue? ¿Cuál es la que preguntó? No importa quién es. ¿Está o no está? ¿No? No. Otra vez. Así es. Gracias. Bueno, compañero, dado que el representante tiene que dar el ejemplo en cada materia, una movida entre epitelio y mucosa. Ya saquémonos de santa, por Dios. Porque usted lee la tabla, digan endodermo, epitelio y glándulas, vía respiratoria, epitelio y glándulas, parte digestiva, epitelio de vejiga, algo que estoy viendo con sus compañeros de segundo, epitelio de faringe, cavidad timpánica, tubo auditiva, amígdalas. O sea, me dice epitelio, en ninguna parte dice mucosa, no. Dice epitelio. Y por ese tema de epitelio, raya mucosa, no tienen ni idea como sus compañeros de segundo, cuando estamos justo en esto y en esto. Tosen como no se imaginan. Ya dieron la prueba. Estoy terminando de calificar al de segundo, porque la semana anterior no puedo terminar. Y tengo unas notas que para qué les cuento. Eso ya hablo con sus compañeros de segundo. Luego hablo con ustedes de lado. Ok. Qué bueno. Dale, compañero. Súper. Básicamente era que la mucosa, no, el epitelio era una capa superficial de la mucosa. Correcto. Así mismo es. Y con eso quedemos como amigos. Porque a veces creen que el epitelio contiene la mucosa, como me decían ayer. Toda mucosa tiene epitelio. Y esos epitelios van cambiando. Entonces, ojo, vean, cuando dice epitelio de tráquea, etcétera, etcétera, eso significa que el resto de componentes de las mucosas, de vía respiratoria, de la parte digestiva, tienen otro origen. Y si hablamos de los otros componentes de las mucosas, compañeros, ¿de qué otros componentes estamos hablando? ¿Qué más tiene la mucosa, aparte de epitelio? No. Sí, aquí están cerca, vea, pero póngales nombre propio.
¿Por qué? Quiero que salga una cierta palabra en particular, porque es algo que ya hemos dicho y con lo cual también meten la pata. Pero aquí dijeron algo de tejido y alguna cosa y dijeron propio. Ok, hay una tal lámina propia por ahí. Otro nombre de la lámina propia en los libros de histología. Un nombre con C. Con C. Un nombre con C. Dígalo. Ok, pero hace un par de clases de atrás vimos que aquí en Embryo también hay un término coño. ¿Cómo que sí? Si son lo mismo. No. Por acá oí sí, por eso digo. Corio, alias lámina propia, ¿no es cierto? Ya. Corio. Cuando aquí decimos o usamos el término corio, ¿de qué hablamos? Hace un par de días atrás, antes de lo que pasó con el barra, conversábamos de ese corio. Ayuda a formar las velocidades coriónicas. Un tejido formado por tres cosas. Alegres de media. Hemos de mencionar. Estaba. Mesodermo. Este escenario. Pasa el otro pedido. No sé, terminario está ahí. Con ese sí. Bueno, mesodermo extraordinario sin sitio trasplasto no era, pero mesodermo extraordinario somático, sin sitio 2, de sitio 3. Así que por Dios, tengo un poco de tino nada más. Si oye la palabra corion, están hablando de aquí, de esta estructura que conversamos en segunda semana. Pero en histología el término corion es el equivalente a la lámina propia. Ojo con ese detallito. Insisto. Parecen cosas menores, pero por eso sus compañeros del segundo no tienen ni idea cómo sufren. Ya lo vivieron. Vale. Y obviamente la muscular y mucosa y demás. Ojo con ese detalle. Esta tablita, echarle un ojo a usted. Ya la desmenuzamos, así que más de esto no tengo que contar. Una pregunta. Dígame. O sea, yo no entendí a qué se refería con eso de la diferencia entre epitelio y glándula. No, las glándulas son otra cosa. Pero entonces. Usted cuando aprende las glucosas, de cada una de ellas hay estructuras glandulares. Ajá. Se refiere aquí a esas glándulas que están en las mucosas en particular. Un epitelio es una cosa, una glándula es otra. La mucosa per se es una estructura histológica más amplia. Ahí sí me quedé. Así que las glándulas son otra historia. ¿Ok? Son parte de las mucosas como ustedes aprenden en histología. Ahora, detallito final. Usted recordará que estas estructuras, estas células, me refiero a estas capas, aparecieron por la migración a través de la línea huestia primitiva. Ese huequito es el surco que vimos en el video. Ok. Si usted piensa por 5 segundos en un individuo adulto, en un ser humano adulto, en ninguna parte de nuestro cuerpo hay un hueco, surco, así de grande como se ve en esta época. Por obvias razones, entonces, como leen ahí arriba, esa línea huestia primitiva debe desaparecer. Cuando desaparece, ahí hay una semana, completemos eso con el detalle de desaparece cuando ya migraron suficientes células y no necesito más migración, porque los que ya están ahí continúan proliferando para formar esos tejidos que acaba usted de conocer. No todo es perfecto en desarrollo humano. Quédese como un dato de una vez. Solo por el hecho de estar embarazada, solo por estar embarazada, una mujer tiene del 3 al 5% de probabilidades de que su bebé tenga algún defecto en el desarrollo. Solo por estar embarazada. Es un riesgo basal. ¿De cuál o cuáles anomalías? Eso ya dependerá. Lo estudiaremos un poco en segundo. ¿Okay? Hay un gran espectro de anomalías que iremos estudiando. Un poquito como ustedes veremos en ocio y en cardio. ¿Ok? Esto es más o menos como lo que saben decir por ahí en internet. Nunca me acuerdo bien. Que tenga más miedo a morir que no nazca. Así es. Así es. Ok, ya. Entonces, el simple hecho de existir nos da un riesgo basal de cualquier cosa. Dentro de ese riesgo basal, el hecho de que haya defectos en el desarrollo. Y aquí uno de ellos, un ejemplo de ellos. Si esa estructura, esa línea huestia primitiva, no degenera, no desaparece, ¿dónde debe desaparecer? A nivel del extremo más caudal de un embrión. Acá abajo, en la colita, si usted quiere. Si no desaparece,
pueden resultar en la formación de esas masitas que usted ve en esa foto de ese feto, que se conocen como teratomas. Y hay un pequeño problema con esos teratomas. Como esos tumores están formándose por células que migran a través de la línea huesoidea primitiva, tienen el poder de convertirse en cualquier cosa. Entonces, en esos tumores, usted puede leerlos, los aprenderá cuando esté en cuarto semestre en patología, han encontrado de todo: tejido nervioso, huesos, piel, dientes, de todo. Porque, insisto, las células que migran a través de la línea huesoidea primitiva tenían el poder de convertirse en todo. Así que, si eso falla, problemas. Ok. Ahora, vamos por una siguiente cosa por ahí. ¿A dónde se regresa? Por aquí. Como recordarán, hay que ir analizando y desmenuzando el cuadro 9.1 y el cuadro 9.2. El cuadro 9.2 ya está, que ya lo conversamos. Ahora volvemos al cuadro 9.1 y ahí es donde entra esto un poquitín. Fila 2. ¿Qué encuentra usted en la fila 2 de ese cuadro 9.1? Aquí está. La fila 2. En la tercera semana tienen que establecerse los ejes corporales. Ya tenemos algo que va a ser craneal, caudal. ¿Cómo lo sabemos? Con esa placa precordal o procordal que de alguna u otra manera se formó y marca el sitio cefálico. Ya está el sitio cefálico. Pero nos falta terminar de definir algo. Derecha, izquierda, ventral, dorsal. Falta definir eso mejor. Porque como usted conoce, la mitad derecha e izquierda no son exactamente iguales. Ya lo conversamos clases atrás. Incluso los órganos internos que están a la derecha y a la izquierda no son los mismos. Entonces, se activa cierta vía de señal. Como ven por ahí, aparece el bendito nodal. No es el más importante aquí entre nos, que como van leyendo en el resultado, me da la lateralidad, o sea, definir derecha e izquierda. Porque, insisto, las estructuras de la derecha y la izquierda no son iguales. Un órgano que está apuntando hacia la izquierda, por ejemplo, ¿cuál es? El corazón. Uno que está exclusivamente a la derecha en el abdomen, el hígado, ¿no es cierto? Entonces, todo esto tiene que irse posicionando. Y para eso, vías de señal. Este gráfico no lo encontré en algún libro de desarrollo humano, creo que es la edición 3 en inglés, si mal no recuerdo. Y desde ahí lo utilizo porque lo que usted encuentra allí y encuentra en los párrafos, aquí está en un dibujo. Entonces, cosa que ya conocemos: línea huesoidea primitiva, fosita primitiva, el azul es el nodo primitivo o nodo de Jensen que la compañera leyó, y el bendito nodal que se está expresando ahí. Hasta ahí llegamos, ¿se acuerdan? Ahora, este va a ser el futuro lado izquierdo del embrión, por eso le puse izquierda, y este será el derecho, o sea, por obvias razones. ¿Qué empieza a suceder en el lado izquierdo futuro? Se conoce que se expresa una cascada de vías de señal, que son las que ustedes tienen en la fila 2 de este cuadro 9.1. Por ahí les ponen nodal, lefty, PITX1, PITX2, etc. Resulta que esa vía o cascada de señal está incompleta. Falta algo. Se conoce ahora que hay un estímulo que dispara toda esa vía de señal que debe activarse en el lado izquierdo y va a definir nuestras estructuras del lado izquierdo. Y que, como podrán notar, la escribí o la sobreescribí en este esquema. Puse un número y dos letras. Las tres compañeras que ya saben esa movida, que ya saben quiénes son, avancen un chance. Veamos si el resto sabe qué es. Las letras y el número que encuentran ahí es 5HT. Difícil que un estudiante de primero sepa qué es 5HT. Nombre químico: 5-hidroxitriptamina. Pero tiene un nombre más común. Le doy una pista. La mayor cantidad de esta sustancia se ha descrito a nivel de la parte digestiva. Vaya pista que me da. ¿Han visto ahora caigo? Les sugiero que vean. Mi nana ha aprendido un montón viendo esa cosa. Hay un juego en el que empiezan a dar pistas para adivinar algo. Y las primeras pistas son difíciles, obvio. Las últimas ya son más sencillas. Siguiente cosa es un neurotransmisor. ¡Qué madre! La serotonina. Aprenda el nombre químico de la serotonina: 5-hidroxitriptamina. Ahora se conoce que la liberación, la producción de este 5-hidroxitriptamina, o más fácil, serotonina, resulta ser la que dispara o inicia la cascada de vía de señal del lado izquierdo. ¿Y eso qué aplicación tiene? A ver,
epidemia mundial y su generación está medio jodida en ese sentido. La cantidad de gente con trastornos de ansiedad y depresión, donde los neurotransmisores están involucrados, es enorme. Un estudio que hicimos en esta facultad hace casi 6 años, 6, 7 años, encontró una frecuencia de más o menos 40% de estudiantes con un nivel de depresión y ansiedad clínicamente importantes. Hace casi 6, 7 años, ahora sabemos que ha subido. Hay un estudio hecho en Riobamba, en una escuela de medicina, donde nos encontraron 70, 80%. Y como usted aprenderá en el futuro, hay formas de tratar esos cuadros depresivos. Una de esas, no siempre, involucra medicamentos. Hay medicamentos que justamente actúan, trabajan, se meten en el metabolismo de la serotonina. ¿Ok? Hay un grupo de medicamentos que trabaja así. Conclusión, si es una mujer en edad fértil, tomando medicamentos que interfieren con el metabolismo de esa cosa, el riesgo de que si se nos embaraza y el bebé tenga algún problema es alto. A eso quería llegar. Entonces, una mujer joven, una mujer en edad fértil, que está tomando medicamentos que interfieren con el metabolismo de serotonina y se nos embaraza, corremos el riesgo de que el guagua tenga problemas. Poco a poco iremos conversando de eso. Conclusión, una mujer en edad fértil no debería consumir medicamentos así nomás. No debería, pero en este país pasan cosas. Ya, pasan cosas. Y la otra que ya conversamos mucho tiempo atrás, idealmente debería planificar sus embarazos, ¿no es cierto? Mire, estoy tomando tal medicación, pero hemos decidido con mi pareja, o yo quiero tener bebés, a ver, aguante. Estos medicamentos tienen tales riesgos, así que veamos otra alternativa, porque si usted dice que quiere embarazarse, hay que irlos retirando. Y hay medicamentos tan locos, ustedes aprenderán en el futuro, que duran en su organismo semanas. Eso significa que hasta que ya estén limpios de ellos o ellas, de esas sustancias, tienen que esperar semanas antes de pensar en gol. Todo eso le dirá el ChatGPT, lo dudo. Tiene que decírselo usted. ¿Ok? Entonces, ojo, la 5-hidroxitriptamina, serotonina activa esa vía. Así que, ¿nos da Lefty PTX? Sí. De hecho, ustedes leerán en algunos libros que anomalías o fallas en la expresión de PTX Lefty podrían asociarse con estos órganos que apuntan al revés. Ejemplo, el corazón no apuntando a la derecha, sino no apuntando a la izquierda, sino apuntando a la derecha. Un hígado no necesariamente a la derecha, sino mirando hacia la izquierda. Dextrocardia cuando el corazón apunta al otro lado. Situs inversus cuando los órganos se dan la vuelta. ¿Ok? Esto se puede expresar también en el futuro lado derecho. Entonces, ¿qué es lo que se piensa que sucede en el lado derecho? Algo tiene que actuar en el lado derecho para que esta vía no trabaje y todo solamente sucede en el lado izquierdo. Ahí entra el rol de cierta enzima. Mao. Tiene el nombre de cierto personaje histórico chino. Ni idea. Usted sí, pero el resto verá la cara que yo vi. Usted sí sabe. La plaza de Tiananmen y una imagen de un señor parado frente a un tanque deberían decirle ciertas cosas, pero bueno. Ok. Significado de MAO, monoaminoxidasa. Es la enzima que metaboliza la 5-hidroxitriptamina. Entonces, ¿qué se piensa que sucede en el embriocito? Esa enzima se activaría en el lado derecho, sobre todo en el lado derecho, y así impediría que este lado sufra la influencia de esta vía de señal. Lo que todavía no sabemos es qué es lo que hace justamente que acá sí y acá no. Ese detallito aún no sabemos. Porque esto se prende a la izquierda, esta enzima se supone que trabaja a la derecha, pero ¿quién termina decidiendo que eso suceda? No lo sabemos. Aún no sabemos eso. No todo se conoce en el desarrollo humano. ¿Ok? Se tiene la idea de que se prende a la izquierda, por eso lo que ven en el cuadro, lo que ven en el dibujo. Se tiene una idea de qué pasaría a la derecha con esa enzima, pero ¿quién decide? Tú sí te prendes, tú no te prendes. Todavía no tenemos esa respuesta inicial. MAO, monoaminoxidasa significa esa enzima. ¿Okay? Es que el PEC activa. ¿Usted dijo que activaba algo? ¿O no? Lo que no sabemos es aquí arriba. ¿Quién termina decidiendo? Préndete tú sí serotonina, no tú préndete encima para que acá no actúes. O sea, ¿quién da esa orden? Todavía no sabemos quién da esa orden. Alguien tiene que hacerlo. Alguien tiene que coordinarlo. No lo sabemos todavía. ¿Okay?
Con eso se definen los lados derecho, izquierdo, con lo que ya teníamos craneal y caudal. Prácticamente ya están los ejes corporales establecidos. Y con esos ejes corporales establecidos continúa la evolución de estructuras humanas. Los dos que nos mencionó ahorita, eso lo trabajan en el lado derecho. ¿Cuáles dos? La Serotonina es en el lado izquierdo, es activa la vía. Y la enzima que degrada serotonina, que es la monoaminoxidasa, trabajaría en el lado derecho, para que serotonina no actúe en el lado derecho y no se prenda la vía de señal en el lado derecho. Así se supone que funciona nuestro cuerpo. Ok, no sé por qué se me ocurrió esta cosa. ¿Qué quiere hacerlo? Quiero ir al video. ¿Por qué quiero ir al video? Hay una estructura que necesitamos ver. No me puedo entender. Ahorita se me atravesó. Toca hacer la garantía. No me dejan marcarle problemas. No me pregunten qué pasó. Quiero poner el video. La circulación. Ok. Tenemos eje derecha, izquierda, craneal, caudal. Tiene que formarse una estructura en este embrión de 3 semanas. Aquí me salió el video y acá no. No me preocupen qué pasa. No me deja hacer lo que necesito hacer. No, otra vez. Hay una estructura que necesitamos formar. Una. Sin esa estructura que van a ver, no podría aparecer nada más ni nada menos que el sistema nervioso. Aquí hay una pequeña estructura por ahí que va a ser el viaje, no el destino. Y que si, insisto, no asoma, no tendremos sistema nervioso. Entonces lo siguiente que ustedes encuentren en el camino. Ok, les dejo que corra porque hay una partecita de esto que necesitamos. ¿Qué partecita? Tienen que asomar el tejido de donde va a aparecer esta estructura que les empiezo a contar. Ok, esto era la migración que ya conversamos. Línea industrial primitiva, el fiblasto, se mete, reemplazaba el endodermo primitivo, vengo al endodermo final, después volví a migrar y formaba el mesodermo intraembrionario. Ahí empieza la magia, por decirlo así. Ese mesodermo intraembrionario se va a dividir por todo el disco de este embrión. Ahorita vamos a ver que se mete aquí y luego vamos a ver en unos segundos cómo este tejido rojo se expande. ¿Ok? Ya. Forma el mesodermo intraembrionario, sígale. Y aquí le van a quitar al tejido azul para que usted vea cómo se va a dispersar todo ese tejido rojo. Pues verán. Desde la parte de abajo donde estaba la línea huestría primitiva, pues obviamente esto tiene que subir. Y van a notar un detalle. Se ve que el extremo más craneal se hizo más grande. Ahí le paro un ratito. Ya. Quédese con una cosa en la cabeza, que no me acuerdo si ya les dije. Los seres humanos empezamos a evolucionar nuestras estructuras cefálicas antes que las caudales. De hecho, si usted se fija un poco, el extremo cefálico de ese futuro embrión le vemos un poco más prominente, si se dan cuenta. Acá abajo, su extremo caudal se le ve un poco más fino y delgado. Membrana bucofaríngea confirma que estamos en el extremo cefálico. Este de aquí crece más, evoluciona un poco más rápido que el extremo caudal. ¿Okay? Entonces lo desarrollamos de arriba hacia abajo. Ojo con ese detalle. Lo que usted está viendo, que está desapareciendo esa línea huestría primitiva en el extremo caudal. Con ese preludio, ahora sí, vamos viendo poquito a poquito la estructura en cuestión. Tienen que hacerle un pequeño corte al embrión. Ok. 2 imágenes. Estoy apagando las 2 cortes porque creo que se le ve mejor. Un poquito mejor. ¿Qué corte o qué vista es esta? Pues aquí está, de acuerdo. Esto de aquí. No tanto coronal, transversal. Fíjense en el tejido de color verde.
El tejido que ven de color verde es mesodermo intraembrionario, que está en pleno centro del embrión. Este de aquí, este de acá. Está en pleno centro del embrión, como se dan cuenta. A ese usted le va a encontrar en el libro, cuando empiecen a leer mesodermo intraembrionario, con el nombre de mesodermo axil o mesodermo axial. Está en pleno eje. Recuerde que axil, axial, habla de eje. Justo en pleno centro. Ese mesodermo axil va a ir transformándose para formar algo que en el libro encuentran con el nombre de notocorda. Como también funciona, notocordo. Ambas están correctas. Notocorda o notocordo. Ok. Estas cosas que va a ver y le voy a ir contando que permiten formar la notocorda, solo sabemos que suceden, pero todavía no tenemos una idea clara de por qué suceden como suceden. ¿A qué se refiere el doctor? El mesodermo axil que formará la notocorda es tejido mesodérmico que crece desde la fosita primitiva con dirección hacia la membrana bucofaringea, o sea, crece hacia cefálico, crece hacia arriba. Desde la fosita primitiva, recalco, insisto, desde la fosita primitiva hacia la membrana bucofaringea que está acá arriba. Así va a crecer. Ahora, como se van dando cuenta en un principio, es un tejido como que sólido. Si usted le ve a esta zona verde, se le ve compacta, ¿correcto? No se ve ningún hueco en su interior. No va a durar mucho tiempo así. Verán lo que va a ocurrir. Ok, ahí está el cortecito en cuestión. Dale, avanza un poquito. Ahora, miren lo que empieza a suceder. ¿Qué vieron que ocurrió? Apareció algo blanco en el interior, ¿correcto? Estaba sólido, todo verde. Luego apareció algo blanco en el interior. ¿Qué palabra ven aquí? Ok, no sabemos por qué, pero de repente aparece un hueco en el interior de ese proceso notocolar, que es el nombre inicial que le ponen. Proceso porque estaba sólido y en formación. Luego, mientras va creciendo, le aparece un hueco en el interior. ¿Para qué? Ni idea. Sabemos que le aparece un hueco. Canal o conducto notocordal. Y el siguiente cambio que sufre esta estructura es más loco todavía. Fíjese sobre todo en la unión entre lo verde y lo amarillo. ¿Qué es lo que va a pasar? Dale, no vas a ganar. ¿Qué pasó? Desapareció el piso amarillo y desapareció un pedazo de lo verde. No sabemos por qué, pero hay un momento en que la notocorda, futura notocorda, este proceso notocordal con su canal en el centro, se fusiona con el endodermo y desaparece un pedazo de él, como acaban de notar. Y en ese momento los libros le llaman placa notocordal, porque tiene solo esta forma y no es un cilindro como estaba en